Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta quinta y última parte de la capacitación en finanzas para emprendedores y MIPYME. Bueno, ya llegando al final de esta capacitación, luego de haber adquirido varios conceptos para desempeñarnos en nuestra actividad económica y financiera de la pyme o empresa que llevamos adelante, ya podemos empezar a tener una visión más a futuro utilizando todas las herramientas y conceptos que hemos estado viendo. Esa es la propuesta de este video y última clase, mirando hacia el futuro, tomar lo que ya hemos aprendido, esos conceptos que son genéricos y digamos que no tienen fecha de vencimiento, ya que vienen de la rama de las ciencias económicas y las finanzas. Pero para hacer ello, primero debemos ver dónde estamos parados. Hemos dicho que la recopilación de información que hacemos a través de la registración contable de todas las transacciones económicas y financieras, los informes que podemos obtener, nos permite arribar a un segundo nivel de herramientas para analizar la situación de la empresa hoy y poder tomar decisiones sobre dónde queremos que vaya a futuro. Entonces, esta herramienta de análisis de indicadores financieros nos van a permitir cumplir con ese objetivo. Tenemos muchos indicadores financieros. Vamos a ir rápidamente por cada uno de ellos. Va a quedar en las filminas de la presentación un cuadro sinóptico para que los puedan analizar y utilizar en sus análisis particulares. Así que vamos con ello. Los primeros son de liquidez. La clasificación vamos a ver de 4 opciones. La primera de liquidez se relacionan los activos con los pasivos, como vimos tomando del estado de situación patrimonial o financiera. El segundo grupo es de rentabilidad. Vinculan el resultado como numerador, al ser indicadores son todas divisiones, con el capital, activo o con las ventas. Ya vamos a ver ejemplos de cada uno. El tercer grupo es de actividad. Miden la rotación en relación con las ventas. Y el cuarto grupo es de apalancamiento, que es el grado de utilización de capital ajeno, como vimos, el financiamiento externo en la clase anterior, con relación al propio, que es el financiamiento interno, el patrimonio neto, o en relación al activo. Vamos con el primer grupo. Entonces, para la clasificación de ratio de rentabilidad, vemos 3 ratios. El primero es el retorno sobre el capital invertido, por sus siglas en inglés ROIC, cuya fórmula es el EBIT, que habíamos visto que es el resultado antes de impuestos e intereses. A ese número que obtenemos y lo calculamos en nuestro estado de resultado le restamos los impuestos y vamos a obtener un resultado antes de intereses. Ese lo dividimos sobre el capital invertido, que es el activo operativo de la empresa, y nos va a dar un porcentaje. El segundo indicador, que es uno de los que más me gusta y de los más intuitivos, digamos, es el retorno sobre el patrimonio neto, ROE, Return over Equity por sus siglas en inglés, que es simplemente la utilidad neta, o sea el resultado final de nuestro estado de resultados, la línea final de ese informe, sobre el patrimonio neto, que también lo tenemos en el estado de situación patrimonial. También nos va a dar un porcentaje sobre la rentabilidad que obtiene el financiamiento interno de los dueños de la empresa, de los accionistas. Y el margen de utilidad, como dijimos, las ventas son muy importantes y aquí las vamos a empezar a utilizar con este primer indicador, que lo que hace es dividir la utilidad neta sobre las ventas. No sé si recuerdan, pero cuando hicimos el estado de resultado hacíamos un análisis vertical, que era poner los importes que representan cada una de las partidas del estado de resultado. Las ventas representaban el 100% y luego veíamos cada partida de este estado de resultados cuánto representaban en relación a las ventas. Bueno, el margen de utilidad no es más ni menos que la línea final de estado de resultados sobre la primera línea, que son las ventas. Eso también nos va a dar un porcentaje de rentabilidad. Avanzando con los ratios de actividad. El primero, de rotación de activos. Nuevamente utilizamos las ventas
sobre los activos totales de la empresa que obtenemos del estado de situación patrimonial. La rotación del capital de trabajo, las ventas sobre el capital de trabajo, que ya vimos en el video anterior cómo calcularlo. Esto nos va a dar unos resultados en pesos. La rotación de las existencias, el costo de mercadería vendida, sobre los inventarios. Acá, como vemos, se sigue vinculando el estado de resultado con el costo de mercaderías vendidas, la segunda línea del estado de resultado, con los inventarios o bienes de cambio. Eso nos va a dar la rotación de cuántas veces rota en el año en nuestro inventario. Por eso la unidad es veces en el año. El número que nos da es cantidad de veces en el año. Lo mismo con los créditos. Acá ya en este caso tenemos que hacer una complicación adicional, que es las ventas netas menos impuestos sobre cuentas de cobrar. El ciclo de cobro, que es lo que veíamos en las clases anteriores relativo a la cantidad de días que tardamos en cobrar, que se lo puede calcular a nivel global con el estado de resultados y el estado de situación patrimonial con la fórmula de cuentas a cobrar por 365 dividido las ventas. Lo mismo con el ciclo de pago, con la complicación adicional que tiene el ciclo de pago, que para obtener las ventas vamos a tener que hacer un despeje matemático para llegar al denominador de las compras. Pero bueno, con la información que a este momento ustedes puedan obtener, van a tener el costo de mercaderías vendidas, la existencia inicial y la existencia final con el balance de este ejercicio y del anterior. Como pueden ver, son varios los ratios y habría que ver en cada empresa, en cada emprendimiento, cuáles son los más relevantes para cada caso en particular, para evitar que nos mareemos, ¿no? Avanzando con los ratios de liquidez, el primero es el de capital de trabajo, como vimos en la clase anterior, muy simple, activo corriente menos pasivo corriente respecto al pasivo financiero, nos va a dar una unidad en pesos, cuántos pesos es nuestro activo, capital de trabajo, perdón. Recuerden que esto es dinámico y en este caso hay que medirlo mes a mes, no podemos esperar a un año al otro para saber ese resultado. El ratio de liquidez, el activo corriente sobre el pasivo corriente, digamos es la misma fórmula que la anterior, pero con un ratio, con un porcentaje. La liquidez ácida, que este es un ratio que se usa bastante, que es decir, cuántas veces cubre el activo corriente sacando los bienes de cambio, que es lo que más tarda en demorar. Recuerden que había un ciclo de inventario, que son los días que tarda en promocionar y poder vender cada producto. Entonces tomamos el activo corriente que contiene los bienes de cambio, le sacamos los bienes de cambio y eso lo comparamos con el pasivo corriente. Finalmente, la liquidez a corto plazo, que es la caja y los activos realizables, que puede ser alguna inversión de cortísimo plazo, como por ejemplo una colocación en caución bursátil o en fondo común de inversión money market, que tiene rescate inmediato en el día o al día siguiente, sobre las deudas de corto plazo. Avanzando con el último conjunto de ratios, vemos los de apalancamiento, que como hemos dicho, tienen en cuenta la relación entre la financiación interna y externa que hace al mix de financiación de nuestra empresa o emprendimiento. También tenemos varias opciones, siempre tengamos en cuenta los que más nos sirvan para nuestra situación particular, actual o hacia futuro. El primero, el endeudamiento sobre el patrimonio neto, que no es ni más ni menos que calcular el pasivo total sobre el patrimonio neto para ver el porcentaje o cantidad de veces que representa. Acá un ejemplo puede ser que el pasivo son 200.000 pesos y el patrimonio neto 100.000 pesos. Bueno, 200.000 sobre 100.000 nos da 2 y ese es el porcentaje o la cantidad de veces, en este caso 2 a 1 sería. El endeudamiento sobre el activo, que es calcular el pasivo total sobre el activo total, cuánto representa el endeudamiento que hemos tenido para financiar el activo de nuestra empresa. Como vimos, la columna izquierda del estado de situación patrimonial es, digamos, el destino que se le da al financiamiento interno y externo. Esto también un porcentaje. La cobertura de intereses, este ratio es muy interesante, ya que nos permite ver con el resultado operativo cuál es la cantidad de veces que cubrimos
a los intereses que debimos de pagar. O sea, nos dice con el resultado que obtuvo nuestra empresa o emprendimiento, cuántas veces pagó los intereses que tuvimos que pagar por haber financiado esa estructura de capital. Es muy importante tenerlo en cuenta, ya que si los intereses son muy altos, es una situación muy peligrosa para cualquier empresa, porque quiere decir que apenas llega a cobrar, apenas llega a pagar, perdón, los intereses perdidos, digamos, por tomar financiación. Y la cobertura del servicio de deuda, bueno, es ir un paso más sobre el ratio anterior, teniendo en cuenta que no solo tenemos que pagar intereses cuando tomamos una deuda financiera, sino que también tenemos que devolver el capital del importe que nos prestaron. Entonces es calcular cuántas veces cubre el resultado operativo EBIT sobre la suma de los intereses y los pagos de capital, que va a ser la cuota total que vamos a tener que pagar. Como comentarios finales de los indicadores financieros, bueno, como vimos, nos sirven para tomar un muy buen primer paso para ver dónde estamos parados hoy y empezar a detectar inconsistencias o problemas que tenemos que solucionar para encarar nuestra situación a futuro. Entonces, en primer punto hay que analizar todo lo que estuvimos viendo con mucho sentido común. Tiene que ser muy importante el concepto de generación de valor. No por querer tener muchísimos ratios financieros en una hoja, eso es muy habitual de ver que se armen tableros con infinidad de ratios financieros que de alguna manera nos saquen foco o nos hagan tomar decisiones equivocadas al tener mucho ruido de información. Hay que ver cuáles son los que nos generan valor para nuestro caso y en todo caso, en todo momento, perdón, actuar con sentido común. Analizar variaciones, lo que estuvimos viendo, la acumulación de información histórica de nuestras operaciones es uno de los mayores activos que tienen las empresas, quizá mucho no nos damos cuenta, pero en este caso se ve a la realidad cómo empezamos a hacer comparaciones tomando en consideración el año anterior o el mes anterior. Acá es importante tener una cultura de balance mensual, de cierre mensual contable, no legal, sino un cierre mensual contable de gestión, justamente para ver todo este tipo de análisis. Tener en cuenta la estacionalidad, o sea, si nuestro negocio tiene algún periodo o mes en el año en el cual tiene muchas más ventas o mucho menos ventas. Tener en cuenta la inflación. Recuerden que si hacemos una comparación en países como la Argentina, con altas tasas de inflación, el año anterior no es lo mismo que el año en curso, hay mucha diferencia. Tenerla en cuenta en el cálculo, cuánto fue la inflación en el mismo periodo que se hace la comparación. Tener en cuenta también el financiamiento al que podemos acceder. Recuerden que la financiación siempre tiene que ser desde un punto de vista marginal, o sea, qué nuevo crédito puedo llegar a obtener dada mi situación actual, la situación actual del mercado, teniendo una calificación crediticia, que esto es, digamos, el score crediticio que nos han dado los bancos para decirnos cuánto de nuevo préstamo puedo obtener a futuro. ¿Qué más? Tener en cuenta los clientes o proveedores con posición dominante. Bueno, esto es muy importante, ya que los ratios, como vimos, muchos toman en cuenta el estado de situación patrimonial, las cuentas a cobrar, las cuentas a pagar, las compras, las ventas, también el estado de resultado. Hay que tener en cuenta si hay algún cliente o proveedor muy importante que esté jugando en esos ratios, que esté oculto dentro de esos ratios y que la participación o no participación de ese cliente pueda afectar significativamente al cálculo del ratio. Lo mismo con los proveedores. Así que eso es algo que ya con conocimiento de la empresa y también de la gestión comercial podemos incluir en el análisis de ratios. Y bueno, por último, como decíamos, relacionado con el primer punto, tener en cuenta las deficiencias o maquillajes contables, que quizás son asunciones o registraciones que se hacen para permitir el cierre de la contabilidad. Pero bueno, si es algo que afecta a la gestión y está plasmado en la contabilidad por un requisito legal o lo que fuere, hay que sacarlo del análisis para evitar que nos lleve a confusiones en la toma de decisiones para la gestión. Yendo a una segunda herramienta, una vez que fuimos transitando el camino de análisis que fuimos viendo a través de todo este curso, vimos también los indicadores financieros, podemos llegar a un momento en el cual estemos capacitados, estemos preparados, estemos seguros
de poder proyectar nuestros estados, resultados y el flujo de fondos. Hay muchos motivos para hacerlo, no solo en un escenario de crecimiento que quizás es donde se ve más esta operatoria de empresas muy pujantes, muy jóvenes o con mucho financiamiento, energía y que están ganando mercado, entonces hacen proyecciones de estados cada vez más grandes, sino para el hecho de poder sobrevivir en el mercado es necesario hacer alguna medición anticipada. Sabemos que esa medición no es fiable porque nadie tiene la bola de cristal, entonces lo que podemos estimar en el momento cero o en el día de hoy puede ser que sea diferente, muy posiblemente sea diferente a lo que realmente sucede en el futuro, pero ya tener esa noción de lo que puede llegar a suceder, más allá de que no sea exacta, nos permite tomar decisiones de antemano. Entonces, eso es lo más importante. Como decimos acá, es un buen soporte para la toma de decisiones. Por ejemplo, saber la compra de insumos, los niveles de cuenta a cobrar. Nos brinda alertas sobre gastos excesivos no previstos, niveles de ventas no alcanzados, resultados negativos a futuro. Todo esto nos va a permitir pensar de antemano, analizar alternativas u opciones antes de que suceda la catástrofe, digamos, en el caso de que sea una crisis y en el caso de que sea un crecimiento, si es un crecimiento exponencial, por ejemplo, nos va a poder permitir pensar soluciones de antemano sobre cómo queremos crecer y hacia dónde queremos ir. Y bueno, como final es la carta de presentación para la obtención de financiamiento bancario u otro tipo de inversiones, inversiones privadas o mercado de capitales. Siempre nos van a estar pidiendo nuestra apreciación sobre cuál es nuestra proyección a futuro, sabiendo que al hacerla nosotros mismos, al realizarla nosotros mismos, tiene un sesgo de positiva esa proyección, pero es una muy buena carta de presentación tener armada una proyección de nuestro estado de resultado y flujo de fondos. Otras cuestiones a tener en cuenta. Como dijimos, este es un momento o estadio en el que van a poder llegar luego de hacerse camino al andar. Hay que tener información histórica. También lo pueden hacer nuevas empresas, pero con mayor dificultad o menor fiabilidad de la información. Para proyectar en la Argentina, siempre decimos, proyectar en la Argentina es muy difícil, acá a largo plazo son 2 o 3 meses, no se sabe qué va a pasar, acá 5 años, de acá 10 años, de acá 1 año, pero bueno, igualmente lo tenemos que hacer, no tiene que ser una excusa para no hacer una actividad que es muy recomendada y que profesionaliza a nuestra empresa. Hay una diferencia entre la proyección de negocios nuevos o negocios en marcha, ya lo vamos a ver, y tenemos que hacer nuevamente como con el análisis de ratios o indicadores muy plantados en el sentido común y en la generación de valor. Tener cuidado de no caer en esto de inventar o hacer proyecciones que no tengan basamento solo para poder completar un informe. Bueno, seguimos con más detalle de esta herramienta de proyección de estado, resultado y flujo de fondos. En este caso vamos a hablar en primera medida de la proyección de la empresa en su generalidad, del emprendimiento en su generalidad con los negocios y proyectos que tiene actualmente en marcha. Lo más importante, y por eso aquí va primero, es empezar con las ventas, poder proyectar las ventas, ya que condiciona el resto de la proyección. Como dijimos, necesitamos información histórica, ver si nos resulta útil o no, según cómo se esté desempeñando el mercado en la actualidad. También nos va a permitir tener información del segmento o del mercado, si tenemos una empresa comparable. Esto para el caso de empresas nuevas que decíamos que no tienen una base de datos de información histórica. Hay que tener en cuenta la economía macro. El PBI es un indicador de cómo puede llegar a crecer nuestras ventas en el país o en los países en los cuales nos desempeñamos. Ver cómo afectan a las ventas las proyecciones de tamaño de la empresa, lo que decíamos, quizá tener más infraestructura, contratar más gente, empezar a operar en nuevos mercados territoriales y siempre estar pensando a futuro cualquier hecho que pueda llegar a afectar las ventas en el futuro, teniendo en cuenta de tener cuidado en no caer en el optimismo, sino ser equilibrado y proyectar distintos escenarios que ya vamos a ver más en detalle cómo se hace esto.
Avanzando con los costos. Una vez que tenemos las ventas proyectadas, vamos a avanzar con los costos. Como dijimos, tenemos los costos directos, que son el costo de mercadería vendida, servicios prestados, que son variables. Estos son los más importantes, obviamente. Luego vamos a ver la estructura de gastos fijos que vamos a proyectar tener a futuro. Vamos a tener que analizar si se mantendrán las proporciones, lo que veíamos del análisis vertical. Quizá al estar realizando un análisis de la información histórica de los estados resultados ya se estén empezando a tomar decisiones sobre cómo afectar a la estructura de gastos de la empresa. Entonces tenemos que pensar cómo va a ser en el futuro, no tanto cómo va a ser en el pasado, y analizar el tema de restricciones y su impacto en el costo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros pensamos en vender mucho más, también vamos a tener que pensar en ver si tenemos proveedores que nos van a poder acompañar. Por ejemplo, en el caso de la importación o en el caso de nuestra empresa que brinda una mano de obra que no se consigue mucho, por ejemplo, servicio de software, bueno, vamos a tener que ver si conseguimos colaboradores que nos permitan realizar esos desarrollos que proyectamos. Avanzando con la proyección del estado de resultados, tenemos que tener en cuenta obviamente todos los ingresos y egresos, los otros ingresos y egresos que pueda llegar a tener nuestra empresa en el futuro. Ya sabemos que no son relacionados con las ventas, pero obviamente como son parte de la ganancia de la empresa no hay que dejarlos de tener en cuenta. Por ejemplo, ventas de rodados, la obtención de algún subsidio o algún aporte estatal, la renovación de los rodados. Bueno, y si realizamos inversiones financieras por excedentes de dinero que podamos llegar a tener, como dijimos, el análisis financiero nos va a permitir poner a trabajar nuestros excedentes financieros. Bueno, vamos a tener intereses ganados o intereses pagados o perdidos si tenemos que tomar financiamiento externo para impulsar el crecimiento futuro. Recuerden siempre la tasa de interés, la tasa del impuesto a las ganancias es un gasto muy importante a tener en cuenta, y para realizar nuestras proyecciones se puede tomar la tasa nominal, que es la que figura en la ley, por ejemplo 35% en la Argentina, o consultando con el asesor impositivo la tasa efectiva que realmente está pagando y que puede llegar a pagar nuestra empresa con la proyección que estemos realizando. Luego de tener el estado de resultados proyectado, el segundo paso es proyectar el flujo de fondos que va a tener nuestra empresa. Para ello, como sabemos, la fórmula de flujo de fondos son tres componentes: generado por operaciones, flujo de fondos generados por inversiones, más menos flujo de fondos generado por actividades de financiamiento. Es el mismo método que vimos en la clase o video de armado de flujo de fondo histórico, pero pensándolo a futuro. Haciendo un breve repaso, vimos que hay dos métodos, el método directo o indirecto, que ambos tienen que conducir al mismo resultado o al mismo flujo de fondo. Acá cuando decimos resultado, al mismo importe queremos decir, ya que el flujo de fondo es único, y como vimos tenemos tres orígenes que pueden originar flujo de fondo en nuestra empresa o emprendimiento, que son por operaciones, por inversiones y por financiamiento. Bueno, hasta aquí llegamos con esta parte del curso de Finanzas para Emprendedores y MIPYME, mirando hacia el futuro, parte 1. Vamos a hacer un segundo video con una segunda parte para que no quede tan extenso. Así que nos vemos a la próxima. Ya sabes, a disposición para lo que pueda ayudarte. Muchas gracias.